días, estimados participantes. Sean bienvenidos a otro eco-webinar que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que se encuentren muy bien y que estos días, pues, todas sus actividades se estén realizando con éxito. Muy bien, el día de hoy vamos a estar viendo el tema sobre licencia ambiental, ¿verdad? Vamos a abordar el cumplimiento a través de las licencias ambientales. Y como ustedes sabrán, pues este eco-webinar se va a realizar con el apoyo y aporte académico de nuestro Sociotec Corporación Ambiental. En esta ocasión vamos a tener la participación de la licenciada Ruth de Bravati. Les voy a hablar un poquito de ella. Ella posee una maestría en estudios ambientales, cuenta con 28 años de experiencia proporcionando asesorías para la obtención de licencias ambientales y verificación de cumplimiento de compromisos a través de auditorías ambientales de todas las categorías al formar parte del equipo consultor de Corporación Ambiental. Ella cuenta con licencia ambiental de empresa consultora número 1 y licencia de consultora ambiental número 2. ¿Sí? Ella tiene una vasta experiencia en este tema, así que yo los invito a que realicen sus consultas, sus preguntas por medio del chat, ¿verdad? Ahí las pueden ir colocando o bien al finalizar la presentación, pues vamos a solventar cada una de ellas y también les vamos a dar la oportunidad de que si ustedes desean realizar una consulta de manera más directa, vamos a seguir el orden de reaccionar con una manita arriba y les vamos a dar el, el acceso al audio para que puedan solventar su pregunta de manera más directa. Pero esto lo vamos a hacer al final para llevar un orden. Entonces, aclarado ya esas instrucciones y dándole la bienvenida a la licenciada Ruth, agradecemos mucho, licenciada, su participación en la Academia Ambiental. La verdad, ella nos ha apoyado muchísimo, no solo en webinars, sino que también nos ha apoyado mucho en el Diplomado de Cumplimiento Legal Ambiental, que ahí también tenemos nosotros la participación de ella. Así que vamos a dar inicio, licenciada Ruth. Le concedemos el espacio y nuevamente agradecemos siempre el aporte que nos brinda. Gracias, Delmi, muy amable. Y bueno, muy buenos días a todos, sean bienvenidos y siempre agradeciendo al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia y a su equipo, pues la oportunidad que nos brinda de aportar un poco de nuestros conocimientos en esta ocasión relacionados a las licencias ambientales y abordándolo desde el punto de cumplimiento legal ambiental, ¿verdad? Entonces, permítame, voy a compartir mi presentación. Entonces, iniciando con lo que es cómo obtener una licencia ambiental o por qué de su importancia en el cumplimiento legal ambiental, tenemos que la licencia ambiental pues tiene sus bases como toda eh, acción ambiental conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Todas las leyes y reglamentos relacionados con el tema ambiental pues tienen su base en el artículo 97, el cual establece que como Estado, municipalidades y población en general, pues estamos obligados a proteger nuestros recursos naturales, ¿verdad? Entonces, la base la tenemos también en el decreto 6886, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y el Acuerdo Gubernativo 137-2006 y sus reformas, que son los acuerdos 121-2018, el 317-2019 y el 298-2022. Bueno, que es el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, donde están todos los procedimientos, categorías de instrumentos y toda la organización y procesos administrativos que establece el MAR para ejecución de obtener una licencia ambiental. En este caso, pues el rector es el Ministerio de Ambiente a nivel general y a nivel regional, pues tenemos todas las delegaciones que son las encargadas de emitir las licencias ambientales. Entonces, es bien importante ver algún antecedente y el fundamento, así como la definición de la licencia ambiental. En este caso, ¿por qué?
porque la licencia ambiental pues viene de un proceso de revisión administrativo, ya lo vamos a ver más adelante, donde es obtenida. No obstante, tiene un antecedente y su fundamento y por qué de su importancia en la actualidad, ¿verdad? Entonces tenemos que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente es de 1986. En ese entonces no existía la definición de una licencia ambiental, ¿verdad? A partir de el nacimiento del reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, que el primer reglamento fue emitido en el año 2003 con el Acuerdo Gubernativo 23, nació la definición y la figura de una licencia. En este caso, la definición se daba solo como licencia, no tenía el apellido prácticamente ambiental. Existía también la figura de una fianza de cumplimiento que debía estar vigente y la licencia en ese entonces era opcional. No obstante, en las resoluciones aún no se establecía algún compromiso de adquirir una licencia ambiental. Nacía nada más la figura, ¿verdad? Luego, cuando cambió el reglamento, que fue el 431-2007, pues seguía las definiciones en el reglamento, ¿verdad? De la fianza de cumplimiento que debería estar vigente y la definición de licencia ambiental se volvió licencia de evaluación ambiental. En ese entonces también la licencia era opcional. No obstante, algunos proyectos de envergadura ya para esas fechas pues ya se le establecía algún tipo de fianza y de licencia ambiental, pero no era para todos los proyectos, ¿verdad? Seguidamente, el reglamento 431-2007 tuvo una reforma en el 2010. Con esa reforma, el Acuerdo Gubernativo 173-2010 establecía siempre la fianza de cumplimiento, que ya para esa fecha pues ya habían bastantes fianzas de cumplimientos en las resoluciones, y seguía la definición de una licencia de evaluación ambiental. No obstante, para esa fecha ya la licencia ambiental pues empezó a ser obligatoria, ¿verdad? A partir del 2010. Luego, cuando tuvo su cambio el reglamento, porque en este caso no fue reforma, para el año 2015, nace el reglamento 60-2015, en el cual cambia la figura de una fianza de cumplimiento a seguro de caución. La definición de fianza de cumplimiento a seguro de caución, pues la idea o la determinación en el reglamento era poder tener un seguro por si las empresas no cumplían sus compromisos ambientales, ¿verdad? De esa cuenta debía de estar vigente, y al extender una resolución, lo que le daba certeza legal al proceso de evaluación de impacto ambiental y su resolución era tener vigente el seguro de caución. En esta ocasión, la licencia ya se le denominó licencia ambiental y también de forma obligatoria, ¿verdad? Luego, para el año 2016, se crea el acuerdo gubernativo, nace otro acuerdo gubernativo, otro reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, que es el que tenemos ahorita vigente con varias modificaciones. Pues sigue el seguro de caución, el concepto de la licencia ambiental, tanto para el 2018, no obstante, para el 2019, ya el acuerdo gubernativo 317-2019, que reforma al 137, pues quita la figura de caución, del seguro de caución, y deja solo la licencia ambiental como obligatoria. Y muy importante porque a partir de esa fecha, la licencia ambiental es la que le da la certeza legal a todo el proceso administrativo para obtenerla a través de una resolución, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver el antecedente y su fundamento porque por hoy pues es obligación tener la licencia ambiental, como lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, ¿qué es una licencia ambiental? Bueno, pues es el documento oficial que es extendido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Como resultado del proceso administrativo que aprueba un instrumento ambiental y como
proceso final, pues, ¿qué es lo que nos extiende el Ministerio de Ambiente? Pues la resolución final, dice el reglamento. No obstante, nosotros conocemos como una resolución ambiental aprobatoria, ¿verdad? Donde están establecidos todos los compromisos ambientales que fueron determinados tanto en el instrumento ambiental como en la resolución ambiental aprobatoria. Entonces, ¿qué proyectos deben de tramitar una licencia ambiental? Pues por hoy, y como lo establece el artículo 8 del decreto 68, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, pues para todo proyecto, obra, industria o cualquier actividad, en este caso, pues los proyectos de envergadura, ¿verdad? De alto impacto, pues con mayor razón deben hacer su proceso para obtener la licencia ambiental, ¿verdad? No obstante, pues ahora existen instrumentos de bajo impacto o de mínimo impacto que aunque no haya una modificación a los recursos naturales directamente, sí tienen la obligación de manejar bien todas sus emisiones y residuos, ya sean líquidos y sólidos, y de esa cuenta por eso se requiere realizar un instrumento ambiental, aunque sean actividades de mínimo impacto. ¿En qué momento se requiere obtener la licencia ambiental? Pues, como lo dicta el artículo 8 de la ley, en planificación previo a realizar el proyecto. Esto para que no tenga consecuencias legales, ¿verdad? De multa, como lo vamos a ver. Entonces, el artículo 8 establece que para todo proyecto, obra, industria, actividad, debe de elaborarse un estudio de evaluación de impacto ambiental realizados por técnicos en la materia y aprobados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Por hoy, pues hay instrumentos que no necesariamente necesitan un técnico en la materia, pero sí deben de ser realizados. Entonces, el artículo 8, como ya vimos, pues nos habla de un estudio de evaluación de impacto ambiental. El artículo 12 del reglamento les da la equivalencia para que puedan constituirse en instrumentos ambientales, dependiendo de si son proyectos o si son actividades que ya están operando, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la equivalencia de un estudio de evaluación de impacto ambiental, se les denomina ahora instrumentos ambientales. Los instrumentos ambientales los establece como predictivos, que son en proyecto, y que son los que no tienen una multa, y los correctivos, que son los que sirven para regularizar toda actividad operativa que no haya hecho su proceso administrativo de obtención de resolución para obtener licencia ambiental, y que tienen en consecuencia una multa. También lo vamos a ver más adelante. Y también establece los instrumentos ambientales complementarios, que son los planes de gestión ambiental, de actualización, en este caso, y hay de unificación, ¿verdad? Entonces, dentro de los predictivos, pues tenemos el estudio de evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental inicial y de registro. Esto está establecido en el REXA, en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. No obstante, tenemos otro instrumento que sí está tipificado en un listado taxativo, que es el instrumento C con PGA, que realmente no está legitimado en la norma, pero sí está establecido en procedimientos del ministerio, que es un instrumento ambiental de bajo impacto que permite tener una gestión ambiental diferente a una evaluación ambiental inicial o a una de registro, ¿verdad? Tanto los predictivos como los correctivos pueden ser, tienen sus categorías, ¿verdad? Y dependiendo del impacto o riesgo ambiental que pudiesen tener. Luego tenemos, como lo venimos hablando, ¿cuál es la consecuencia de no tener la licencia ambiental previa al desarrollo del proyecto? Pues inicialmente el artículo 8 pues ha establecido que la multa establece que el funcionario o el desarrollador de proyecto o la persona que omitiere realizar el estudio de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución, pues está sujeto a una multa que va de entre 5,000 a 100,000 quetzales. Por hoy, el reglamento establece categorías, ¿verdad? Las multas van conforme a la categoría del instrumento ambiental omitido.
Entonces tenemos que las multas de un C o de mínimo impacto, o el C con PGA, pueden ir de 5.000 a 25.000 quetzales. Las de un B2 pueden ir de 25.000 quetzales a 50.000. El B1 de 50.000 a 75.000 quetzales. Y el categoría A de 75.000 a 100.000 quetzales. Esto independiente definitivamente de los procesos que el ministerio puede ayudar internos, porque no solo la falta de presentación del instrumento ambiental previo al desarrollo de los proyectos generan una multa. Por hoy tenemos que no renovar la licencia ambiental en plazo, también tiene una multa, y el incumplimiento de compromisos ambientales también tienen alguna multa. Entonces, no quiere decir que si yo no presento el instrumento, pues tengo una sola multa. La multa puede ser mayor a estos montos que estamos indicando, siempre y cuando, pues después de un proceso donde se demuestre que sí efectivamente hay incumplimientos, ¿verdad? Entonces, es mejor no tener riesgos en ese sentido. Luego tenemos que, como lo vimos anteriormente, los instrumentos ambientales tienen categorías y el reglamento pues establece las categorías a través del listado taxativo de proyectos, obras, industrias o actividades. Pues el listado taxativo lo que enumera son todas las actividades conforme al listado taxativo SIUM y las enumera dependiendo de un factor de impacto, ¿verdad? De ahí se establece las categorías de un factor y de una unidad de medida, que en este caso, pues en el listado taxativo hay sectores, yo escogí un poquito ahí el sector de saneamiento y el subsector que es el manejo de residuos y desechos sólidos. En este caso, pues establece la actividad económica, la descripción, el factor de impacto y la medida, y ya establece acá, pues, dependiendo de la tonelada día que pueda generar esa empresa o actividad, así está establecida la categoría. Las categorías son importantes, como hemos indicado, porque de ellos se deriva el posible riesgo o impacto potencial que puedan tener en las actividades económicas que se insertan dentro de un entorno, y en base a eso está establecida la licencia ambiental. Luego tenemos que para obtener la licencia ambiental, pues se debe de elaborar los instrumentos ambientales, como ya lo hemos conversado, y estas se generan después de un proceso administrativo de revisión por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? De esa cuenta, ¿cuál es el proceso administrativo para obtener la licencia? Pues se elabora el instrumento ambiental conforme a la categoría, se ingresa al Ministerio de Ambiente. Dentro del proceso administrativo está que tiene una asignación a un técnico, luego el técnico hace el análisis. Durante el análisis del instrumento ambiental, pues puede pedir opinión a otras entidades, ¿verdad?, que pueden ser externas o dentro de las direcciones internas del Ministerio de Ambiente, dependiendo de la actividad económica que se esté evaluando, como por ejemplo, si fuera una actividad relacionada a manejo de desechos sólidos comunes, pues se va a la Dirección de Manejo de Desechos Sólidos Comunes, y al obtener ya esa opinión, pues ya realiza alguna visita. En este caso, las visitas para los instrumentos ambientales de alto impacto sí son obligatorias, que son en el caso del A y el B1. No obstante, las categorías de mínimo o bajo impacto, la visita es opcional. Después de la visita, pues dependiendo del análisis que haya hecho el técnico del Ministerio de Ambiente, puede pedir información ampliatoria. El reglamento establece que se tienen 15 días hábiles para poder ingresar la información ampliatoria, esto con la idea de que no sea denegado el instrumento ambiental. Entonces hay que cumplir con estas fechas de ingresar estas ampliaciones en tiempo para no tener causales de rechazo de los instrumentos ambientales, ¿verdad? Ya con toda esta información, el técnico realiza su dictamen, valga la redundancia, hay un dictamen técnico, donde pues ya ha establecido todas las recomendaciones que debe de tomar la dirección que hace las notificaciones de todos los compromisos ambientales que se deben de tener en esa resolución. Se pasa a la elaboración de la resolución,
la unidad de resoluciones pues hace la notificación al proponente y de esa cuenta el proponente recibe su resolución ambiental, donde está comprendido un compromiso que es la compra de la licencia ambiental. Entonces, a eso nos referimos con el procedimiento administrativo de aprobación de instrumentos ambientales. Luego que hemos recibido nuestra resolución ambiental, ¿ya? Tenemos que comprar la licencia ambiental. Su emisión debe de ser solicitada al Ministerio de Ambiente o a las delegaciones departamentales, esto dependiendo de dónde fue ingresado el instrumento ambiental, como ya lo hablamos, quienes deben de resolverlo dentro del Ministerio de Ambiente. El plazo para la emisión de la licencia ambiental por parte del MAR o sus delegaciones, pues debe de ser de 10 días a partir de que fue solicitado. Pues como ya vimos, las licencias ambientales con sus categorías tienen un costo. El costo, pues aquí lo tenemos, para la categoría A es de 7,000 por año. Para la categoría B1 es de 4,000 por año y para la B2 es de 1,500 por año. O sea, como lo hemos conversado, la obligación de adquirir la licencia ambiental es un compromiso que debe ser cumplido, ¿verdad? Conforme a la categoría establecida en este caso, pues vimos categorías de alto impacto para las categorías de bajo impacto mínimo, ya sea C con PGA o sea un CO de registro, pues todas tienen un valor de 50 quetzales. Como ya lo hablamos, es opcional y no obstante, esto no quiere decir que si yo no debo de tener licencia ambiental, no deba de hacer mi proceso de evaluación de impacto ambiental y obtener la resolución aprobatoria tal y como le establece el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Entonces, plazo para solicitud de la emisión de la licencia ambiental. Se deberá solicitar dentro de un plazo de 15 días, ¿verdad? Contados a partir de que la empresa o persona recibe o es notificado de su resolución ambiental aprobatoria. De no requerirse la licencia en este plazo, no tendrá validez la resolución ambiental ni el proceso administrativo que hemos pues esforzado por hacer durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, y el riesgo que se tiene o las consecuencias que se tienen es de que pierde su validez legal, por lo tanto, esta es archivada por parte del Ministerio de Ambiente y de esta cuenta pues hay que volver a repetir el proceso con el riesgo de que en ese ínterin pues se pueda tener una denuncia o alguna otra situación por la cual pues no la requieran, y de no requerirla ya vimos que hay una sanción, ¿verdad? En este caso, pues si no está la licencia y no se adquiere para instrumentos categoría C o de mínimo impacto, pues no hay ninguna consecuencia, ¿verdad? Entonces, como ya lo hablamos, la emisión de la licencia es extendida por la DIGAM o las delegaciones departamentales en función de su categoría. Vigencia de la licencia ambiental. Esta debe de estar vigente en todas las etapas del proyecto de construcción, operación y cierre. Y puede ser adquirida conforme a los años. El reglamento establece que se puede adquirir de 1 a 5 años. No necesariamente los 5 años, pues si se quiere aprovechar, se compran de una vez los 5, pero puede ser adquirida de 1, 2, 3, 4 hasta 5 años, ¿verdad? Y recomendación, como hoy existen procedimientos de cierre, o sea que si alguna empresa o va a cambiar su actividad económica de un lugar a otro, esta licencia ambiental ya no aplica, ¿verdad? Porque los procesos para obtener la licencia ambiental son derivados de dónde se va a ubicar mi actividad económica con relación a su entorno. Entonces, si uno se va a cambiar de dirección, debe de realizar un instrumento ambiental nuevo, cumpliendo con el artículo 8, donde se va a establecer tener su licencia ambiental previo al inicio de actividades y tener y hacer el cierre, porque la actividad debe ser cerrada para que no queden compromisos ambientales de la resolución donde fue emitida inicialmente en esa ubicación, ¿verdad?
Seguidamente tenemos que las licencias ambientales pues deben de ser renovadas, ¿verdad? Dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, como hablamos, se exceptúa la categoría C, salvo que tengamos el interés de mantener nuestra licencia en categoría C actualizada porque mi actividad económica pues lo requiere en el caso de instrumentos ambientales de manejo de residuos, que es muy importante. Por hoy el ministerio deja algunos compromisos a las empresas que todo proveedor o cliente pues deba tener su licencia ambiental, y cuánto que mejor tener este documento pues que al final es otorgado como un cumplimiento a un proceso, y pues es la cara, la figura de la empresa también como responsabilidad empresarial ambiental, ¿verdad? Luego de que sea vencida y no logremos comprar la licencia ambiental dentro de los 30 días previo a que se venzan esos 30 días, el Ministerio de Ambiente pues sí nos establece una única vez de prórroga, o sea, podemos tener una prórroga de otros 15 días. Entonces, de esa cuenta pues debemos aprovechar tenerla en cumplimiento. Como indicamos, de dejarse vencer, pues puede ser que el Ministerio de Ambiente la archive y debamos de repetir el proceso. También la licencia ambiental pues puede ser suspendida o cancelada, ¿verdad? La suspensión pues se puede dar por el incumplimiento de compromisos ambientales derivados de un proceso de seguimiento ambiental, que en este caso puede ser una inspección realizada por el Ministerio de Ambiente derivado de alguna denuncia, o bien puede ser por realización de una auditoría ambiental, y que de ese proceso pues el Ministerio de Ambiente encuentre hallazgos los cuales pues deban de ser subidos a la Dirección de Cumplimiento Legal, y esta puede iniciar un proceso por la vía de los incidentes que dé cierto tiempo para cumplimiento, y de no cumplirse, pues la licencia puede ser suspendida. Ahora bien, puede ser cancelada también. En el caso de que derivado del incidente, del proceso incidental, no se cumpla con lo que ya indicamos, establecido o resuelto por la Dirección de Cumplimiento Legal, o bien por orden judicial, ¿verdad? Mientras ésta se encuentre en firme la resolución y no se haya cumplido, también puede ser cancelada. Entonces, pues esto es llegar a procesos muy fuertes, ¿verdad? Esperamos que con la gestión y los controles que se tengan en las empresas, pues no se llegue a estas situaciones muy riesgosas para las empresas. Por hoy, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental pues establece los procesos de regularización. ¿En qué sentido? Para toda aquella actividad que no realizó su proceso de evaluación y obtención de licencia ambiental en proyecto. Entonces, en este caso nos otorga hasta el 27 de diciembre del 2024 para poder regularizar las actividades económicas, ¿verdad? Siempre y cuando pues los procesos sean ingresados de forma voluntaria, que no tengan una denuncia o hayan sido resueltos en un proceso incidental. En este caso, las multas, pues, las establece por única vez con un valor de 5,000 quetzales, sin importar la categoría que se ingrese. Pues ya vimos anteriormente que sí tienen multas diferentes conforme a las categorías, ¿verdad? Entonces, pues es el momento de aprovechar a regularizar todas sus actividades que no se encuentren regularizadas conforme al artículo 8. Luego tenemos que, como vimos anteriormente en antecedentes de cómo fue que nació la licencia ambiental, pues del año 86 para el año 2007, prácticamente, llegando al 2010, las resoluciones no tenían una licencia ambiental porque eran opcionales. De esa cuenta nace este artículo 123, donde dice obtención de la licencia ambiental, que también el reglamento establece que se tiene hasta el 27 de septiembre del 2024, es decir, este año, para poder regularizarse. O para ni regularizarse, porque la regularización es para aquellos que nunca han hecho un proceso administrativo de obtención de resolución. En este caso, como se ha cumplido con el artículo 8, pero no se compró la licencia, no hay ninguna sanción por tener una resolución sin licencia, sino que en este caso se cumple con el requisito que el MAN establece de hacer un plan de gestión ambiental de actualización sin ningún proceso sancionatorio, ¿verdad?
No obstante, de no realizarlo, pues el ministerio archivará la resolución y volvemos a caer en el mismo círculo de que tenemos el riesgo de que podamos tener una multa por no tener una licencia ambiental vigente. También es importante tomar en cuenta que las resoluciones pues, son extendidas con un nombre de empresa, un representante legal, un nombre, una ubicación, y es bien importante ya que el reglamento sí establece que todos los cambios que tengan en sus procesos legales pues sean notificados, ¿verdad? Para que todo sea con base a lo legal. Entonces debemos, si hay cambio de representante legal o algún cambio de dirección municipal, no de ubicación, cambio de razón comercial o de razón social, o también puede ser cambio de nombre del proyecto, ¿verdad? Deben de hacerse los cambios para que tanto las resoluciones como las licencias ambientales estén al día ante el Ministerio de Ambiente y para que las tengamos vigentes y con los datos correctos en caso de alguna inspección o auditoría. Asimismo, para evitar multas y procesos legales, y pues da una buena imagen a la empresa de su responsabilidad ambiental, ¿verdad? Entonces, como recomendaciones, pues tenemos que, es recomendable verificar que la licencia ambiental esté vigente en toda la etapa operativa de nuestras actividades económicas, monitorear o verificar constantemente que no se venza la fecha de la renovación y que sea realizada dentro del plazo establecido en el reglamento, ¿verdad? Verificar también el cumplimiento de los compromisos ambientales para evitar que puedan quedar suspendidas o canceladas. Y actualmente, pues, como lo veníamos viendo en antecedentes, se adquirió en cierto momento algún seguro de caución, que por hoy ya no es obligación comprarlo ni adquirirlo. Previo a la renovación de la licencia, es recomendable que se elimine este seguro de caución para que cuando ya llegue la fecha de compra de la licencia, pues se haga sin ningún contratiempo. Otra recomendación es, pues, que cuando les extiendan su resolución ambiental, vean que tenga el nombre de su empresa, que los compromisos ambientales que les establecieron sean objetivos, que tengan un fundamento legal y técnico. Asimismo, que durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, cuando se hacen los instrumentos ambientales a través de los consultores, pues que la gestión ambiental que ahí se les determine sean de sus actividades económicas y operativas y que los compromisos que les establecen en sus instrumentos ambientales pues sean aplicables a la realidad y que sean cumplibles para evitar incumplimientos. Entonces, de esa cuenta, pues siempre me gusta dejar una reflexión. En este caso, pues pensar que obtener una licencia ambiental de mi proyecto de actividad económica la debo de visualizar como una responsabilidad, no solo ambiental, sino que inicios de una sostenibilidad ambiental en nuestro país para poder dejarle recursos naturales a nuestros, a nuestros hijos, nietos, ¿verdad? Y no solo verlo como un requisito que debemos cumplir de tipo legal, ¿verdad? Entonces, esto ha sido mi conocimiento y de cómo los exhorto pues a que puedan realizar sus procesos ambientales a través de los instrumentos de obtener sus licencias en tiempo, mantenerlas vigentes y pues quedo ahí a la orden para cualquier consulta relacionada. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, licenciada Ruth, y por darnos información muy valiosa. Esperamos que la información brindada sea muy nutritiva para cada uno de nuestros participantes. Y le comento que tenemos aquí por acá una pregunta y nos dicen, ¿en el mínimo impacto que es igual al registro, también es una licencia ambiental? Eh, el, el mínimo impacto, o sea, se hacen instrumentos de registro para mínimo impacto, ¿verdad? La palabra lo dice prácticamente, se la dejaron de registro. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se establece ahí es hacer un formulario que el Ministerio de Ambiente proporciona, en donde es
igual, como dice, hay mínimo impacto, la información es mínima y como lo hablaba, es cierto que como es mínimo impacto, se ha establecido que no hay modificación a recursos naturales, pero sí hay un proceso de manejo de residuos, ¿verdad? En este caso pueden ser residuos sólidos comunes, líquidos, como son las aguas residuales, entonces eso es lo que se establece y sí tiene que hacerse el proceso, a eso se le llama un proceso administrativo. Realizar el documento, ingresarlo al ministerio, que sea aprobado, de eso nace una resolución ambiental, aunque sea de registro. En esa resolución ambiental lo que no les van a dejar es compra de la licencia ambiental, porque esta es opcional, ¿verdad? Pero sí tiene que hacerse un proceso. Lo que no existe es la adquisición o compra de la licencia ambiental, pero sí existe tener una resolución aprobatoria que se cumplió, como le dije, con el artículo 8, que el artículo 8 establece elaboración de instrumentos ambientales para verificar que no haya impacto por mi actividad económica, aunque no establece la licencia ambiental como obligatoria, sino que es hasta el reglamento donde la establece esa cuenta. No tiene licencia ambiental, pero sí debe de ser registrada para obtener una resolución ambiental, que es la que nos sirve para mostrar a cualquier entidad gubernamental que estamos cumpliendo con la normativa ambiental, ¿verdad? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, licenciada. También tenemos acá una pregunta que ya tiene su respuesta, pero nos gustaría también escuchar su opinión. Nos dice Felipe, ¿las municipalidades pueden otorgar licencias de construcción sin previo estudio de impacto ambiental? Fíjese de que como aquí son dos entidades independientes, ¿verdad? Cada quien con sus procedimientos y normas. Entonces, en este caso, la municipalidad, eh, como dice el artículo 8, ¿verdad? Tanto el funcionario como la persona desarrolladora que omitiere presentar el estudio de impacto ambiental, tiene multa en este caso. Lo que tiene la municipalidad es un requisito, tener la licencia ambiental. La municipalidad tiene sus procedimientos y de verdad ya queda a criterio de esta o no, pedir o no la licencia ambiental. No obstante, sí es un cumplimiento de deberes definitivamente, pero todavía en Guatemala, pues yo tengo conocimiento de que no todas las municipalidades lo piden como requisito. Y sí puede extender licencias de construcción sin tener el estudio de impacto ambiental, pero es una omisión y es un incumplimiento, ¿verdad? No obstante, la licencia ambiental la debemos de tener para cumplimiento de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, como lo hemos hablado, no como tomándolo como un requisito, no obstante, es requisito de muchas entidades, no solo de la municipalidad, ¿verdad? También es requisito del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Energía y Minas, de las entidades que el documento al final se vuelve vinculante y deben de tenerlo como requisito otras entidades descentralizadas que son vinculantes con el Ministerio de Ambiente. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otra consulta de Eddie y nos dice, ¿podría darnos ejemplos de empresas o instituciones que están en la categoría de A, B1, B2 y las demás categorías? eh, Precios de instituciones, no le comprendí ahí muy bien. Serían Ejemplos de empresas. precios para elaboración de los instrumentos ambientales. ¿A eso se referirá? No, nos está solicitando ejemplos de empresas o instituciones Ah, que de están en esas empresas. categorías. Perdón, Correcto. le oí precios, algo así. Mil disculpas. Sí, pongamos las hidroeléctricas, las terminales de combustible. Ahí en el listado taxativo están todas aquellas categorías, actividades económicas que están en categoría A, que son las de alto impacto, ¿verdad? Todas aquellas actividades económicas que modifican nuestros recursos naturales, ahí sí, como el corte de árboles, tal vez no, aunque sean plantados, ¿verdad? Porque ahora sí lo determina el CONAP y el INAH, que hay bosques naturales y hay bosques plantados, no obstante cuando son de envergadura, ¿verdad?
de alto impacto. ¿Y el impacto cómo se determina? Pues el impacto se determina la magnitud de la modificación que voy a tener yo en el terreno donde voy a hacer mi proyecto, ¿verdad? Entonces, categoría B1, pues la categoría B1, como es de moderado a alto impacto ambiental, es toda la industria, el comercio de alto impacto, que tiene actividades económicas muy fuertes, porque hay comercio en categoría de moderado impacto, ¿verdad? Eh, de categoría de mínimo impacto, pues están los locales comerciales, actividades administrativas, y las de registro, pues sí son mínimas. Como le digo, en el listado taxativo establece este tipo de categorías. Ahí si hay una empresa con una actividad económica, pues es donde se debe de ver qué tipo de instrumento aplica, porque ahí el Ministerio de Ambiente ya tipificó las categorías con base al posible riesgo o impacto ambiental que éstas puedan tener, y los instrumentos ambientales deben de ser realizadas con base a este listado taxativo. Entonces, pongamos uno a veces como consultor, pues en el proceso de evaluación de impacto ambiental ve que un instrumento tiene debería de ser una categoría mayor, más sin embargo, tenemos que cumplir con el listado taxativo y adecuarnos a la categoría que el Ministerio de Ambiente ya estableció en este documento, ¿verdad? Cuando no existe dentro del listado taxativo una categoría, entonces hay un formulario en el Ministerio de Ambiente que se llena y se solicita qué categoría le corresponde realizar, porque también ya están determinadas por esta entidad, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. También tenemos otra consulta y nos preguntan cómo puede afectar a la licencia ambiental las disposiciones de manejo de desechos sólidos que entrarán en vigencia el próximo año. Pues prácticamente el 164, el reglamento de manejo integral de residuos y desechos sólidos comunes, a esto se refiere, pues sí, incide, porque al final en la gestión ambiental, en el componente de suelo y manejo de residuos y desechos, que forman parte de la gestión ambiental de los instrumentos ambientales, ¿verdad? Entonces, debe de ser involucrada dentro de la gestión ambiental que se establece en la misma, que como resultado pues se da una licencia ambiental. Gracias. También tenemos otra consulta. Dice, para proyecto de banco de materiales provenientes de un río, ¿cuál sería el procedimiento? Si ya está operando, pues tienen que hacerse un diagnóstico ambiental conforme al listado taxativo, ingresar el instrumento ambiental al Ministerio de Ambiente para su aprobación, ¿verdad? Y de la aprobación que se extiende la resolución, pues ya se adquiere la licencia ambiental. Pero sí hay que verificarlo en el listado taxativo a ver qué categoría le corresponde. Gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta y nos dice, el PGA tiene actividades y establecen el tiempo en darle respuesta para solventarlo y lo revisan. ¿Qué pasa cuando se finaliza por completo todas las actividades que aparecen en él? Bueno, aquí tenemos dos componentes, ¿verdad? Dentro de los instrumentos ambientales y los términos de referencia que el Ministerio de Ambiente extiende, pues se determinan de acuerdo a las actividades económicas los posibles impactos, sus medidas de mitigación y los planes de gestión específicos, que prácticamente son planes de gestión ambiental que van involucrados dentro de los instrumentos ambientales y se vuelven compromiso de cumplimiento, ¿ah? Dentro de los mismos. Y también existen el instrumento que se le denomina Plan de Gestión Ambiental, que es para actualizar o unificar resoluciones. Dentro de estos, pues casi tienen las mismas características, un instrumento ambiental normal, se puede decir, y un PGA de actualización, pues lleva la misma gestión ambiental donde están establecidos los compromisos ambientales que se deben de cumplir y se deben de cumplir, porque el incumplimiento de estos compromisos, pues lo que vimos puede suspender o cancelar la licencia ambiental. No sé si le respondí ahí, si no, pues me cuenta para aclararle más su consulta. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ruth.
Tenemos otra consulta y nos preguntan, cuando las aguas residuales de una empresa se usan para fertirriego, ¿hay necesidad de hacer una planta de tratamiento? Bueno, aquí nos metimos un poco al 236/2006, pero por hoy no necesariamente, porque lo que el Acuerdo Gubernativo 236/2006 establece es de que se pueda aprovechar el aporte de los nutrientes que tiene un agua residual sin pasar tratamiento. Entonces, por ahorita no es obligación tratarlas. Más adelante podría ser que sí, pero no necesariamente. Media vez se cumpla con los parámetros y límites máximos permisibles que establece el reglamento para reuso, ¿ah? Y hay categorías ahí de los reusos, pues puede ser utilizada para fertirriego sin ningún problema. Gracias. Muchísimas gracias. Luego tenemos otra consulta y nos preguntan que si las empresas de consultoría deben tramitar el instrumento de registro ambiental. Las empresas de consulta, miren, hay bastantes consultorías, pero yo pues, creo entender de consultoría ambiental, tal vez. Mire, regularmente uno como empresa pues tiene su licencia, bueno, yo formo parte de un equipo consultor en empresa y tengo mi licencia ambiental, ¿verdad? Entonces, pues uno tiene su licencia de consultor y esa lo avala ante el Ministerio de Ambiente, pero si ya tiene una instalación, pues para cumplir también con las normas, sí debería de tener su instrumento ambiental como una oficina administrativa, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Y para no irnos tanto, sino quedarnos con la pregunta del PGA que acaba de solventar, nos escribió el participante, dice que sí quedó claro, solo que le generó una duda y nos dice, entonces el PGA tiene fecha de vencimiento como una licencia. ¿Y qué pasa si al finalizar el tiempo no se logran todos los ítems que colocó el ministerio? Lo que pasa es de que esos son los compromisos ambientales, y me imagino que él se refiere cuando dice los ítems. Bueno, deben de cumplirse. Si son incumplibles, entonces se solicita al Ministerio de Ambiente que sean apegados a la realidad, porque a veces hay compromisos que realmente empresas no pueden cumplir, pero porque son compromisos que el Ministerio deja que son incumplibles, ¿verdad? A veces con todo respeto, pero hablan de que uno como consultor hace copy-paste, pero también ellos a veces en sus resoluciones dejan compromisos que no son apegados a la realidad operativa de las empresas. Entonces esos compromisos, pues sí, se puede pedir enmienda al Ministerio de Ambiente o dependiendo de cómo sea el compromiso, porque si no tiene que tener una justificación técnica y legal para que el ministerio lo elimine y no se tenga como compromiso que no pueda ser cumplido, ¿verdad? En este caso, lo que yo hablaba del PGA es la misma dinámica que un instrumento ambiental. Se obtiene una resolución aprobatoria y debe cumplirse con todo, ¿verdad? La única diferencia es que el PGA de actualización proviene de una resolución que se había emitido antes, ¿verdad? En cambio, un diagnóstico ambiental hay que regularizarse donde no se había cumplido con el artículo 8, pero todos los instrumentos ambientales predictivos, estudio de evaluación de impacto ambiental, correctivos, diagnósticos ambientales y de actualización tienen el mismo fin y el mismo objetivo de crear compromisos ambientales que deben ser cumplidos y que donde el cual se obtiene una licencia ambiental que debe mantenerse vigente, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Y ya nos comentó acá de que ya quedó todo claro. Muchísimas gracias, licenciada Ruth. A ustedes. Tenemos otra consulta y nos preguntan, para un proyecto de reciclaje, trituración, peletización de plásticos PET, ¿se requiere licencia ambiental? Efectivamente, se requiere y hoy por hoy hasta hay términos de referencia. Bueno, en este caso, pues es un residuo industrial, ¿verdad? Pero sí tiene que sacar su licencia ambiental. Como lo platicamos, todo proyecto, actividad, por mínima que sea, no porque modifique recursos, no requiere, el artículo 8 lo establece, y por hoy, a partir del 2016, y con el listado taxativo, todas las actividades económicas, inclusive administrativas, está establecido que tiene que tener su resolución y licencia ambiental, como, ojo, ¿verdad? Si son actividades de mínimo o bajo impacto, pues es opcional, pero lo que no es opcional es no tener, no haber
no realizar el proceso de evaluación de impacto ambiental para obtener una resolución aprobatoria del ministerio como lo establece el artículo 8 de la ley. ¿Verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Y nos preguntan, ¿la resolución de una actualización de PGA vota o hace perder los compromisos de la resolución original? No necesariamente, ¿verdad? En ocasiones, inicialmente cuando se empezaban a hacer los PGA de actualización, porque hay varios tipos, ¿verdad? Hay PGA de actualización donde no hay licencia ambiental establecida y hay PGA de actualización por modificaciones a actividades económicas que están en operación. Entonces, de esa cuenta, hay resoluciones que sí cambian los compromisos. Y dependiendo del técnico del Ministerio de Ambiente, definitivamente, si ve que hay compromisos ambientales en la resolución original que son importantes, los vuelve a poner en la nueva resolución. Ahora bien, si dentro del proceso del instrumento ambiental se ha solicitado y se ha justificado legal y técnicamente por qué no procede, uno puede pedir desde ahí que se anulen, pero como lo digo, con base legal y técnica, ¿verdad? Hay situaciones en que sí el ministerio pues lo resuelve de esa forma y de no resolverlo pues también el propio ministerio debe de poner su fundamento legal y técnico de por qué está volviendo a poner compromisos ambientales de una resolución o de un proceso que se está actualizando, pero todo eso pues es manejable, ¿verdad? Ante el ministerio siempre y cuando tenga una justificación técnica y legal. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Roth, por sus respuestas. Tenemos otra consulta y nos dice, ¿el Ministerio de Salud puede auditar ciertos compromisos ambientales del PGA? No, las inspecciones de auditoría le corresponden al Departamento de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del Ministerio de Ambiente. No sé, salvo que sean vinculantes en alguna licencia sanitaria. Yo tengo conocimiento que donde sí hace inferencia es en los estudios técnicos de aguas residuales por situaciones de saneamiento, ¿verdad? Pero no tendría que verificar compromisos de que sean relacionados con el Ministerio de Ambiente. Gracias. Muchísimas gracias. También tenemos otras consultas. ¿Es en qué categoría ingresaría lo que es un restaurante y un hotel? En un restaurante por número de mesas, hasta 100 mesas, creo que son categorías, no estoy bien. Hay que ver el listado taxativo, eso está ahí, y el hotel, dependiendo, es por camas también. Entonces, sí debemos de ver el listado taxativo para nuestras actividades económicas, porque va dependiendo, como lo hablé, de un factor y unidad de medida que tiene ya establecido el listado taxativo, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden verificar. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos otra duda. Nos dicen, ¿el procedimiento para mínimo impacto categoría C también se vería afectada por una multa de 5,000 para esa fecha límite de septiembre? Pues fíjese que realmente estamos hablando legal ambiental aquí, ¿verdad? No estamos hablando muy técnico, por eso el de hablar de las multas y todo lo que tienen incumplimiento, no tener una licencia ambiental, porque por ahorita, qué excelente ser proactivos, ¿verdad? Lamentablemente el Ministerio de Ambiente no tiene una eh, información informal, por decirlo, de todo lo que la norma establece como entidad y como obligación. Lamentablemente, lo legal no admite desconocimiento, ¿verdad? Entonces, pues hay que capacitarnos un poco y parte de eso, pues son estos seminarios o webinar que muy bien el Centro de Producción Más Limpia y otras entidades pues promocionan. En este caso no queda muy claro si el de mínimo impacto o el CETI, porque el C va de 5,000 a 25,000, pero el de mínimo impacto sí quedaría a criterio de la Dirección de Cumplimiento Legal o del proceso que lo determine qué cantidad o qué monto de multa debería de tener este tipo de instrumento. Como lo digo, no está establecido dentro del reglamento, pero sí lo puede establecer el Ministerio de Ambiente. Inclusive el Ministerio de Ambiente tiene ahora una unidad de economía ambiental que es la que establece las multas y no necesariamente, como lo indiqué, pueden llegar hasta 100,000. Hay multas de hasta 350,000, 500,000 quetzales por incumplimiento de compromisos.
Y así es la normativa, lamentablemente. Entonces, la exhortación es, pues, cumplir con la norma conforme a lo que hemos venido exponiendo, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias por solventar las consultas de nuestros participantes. Tenemos otra más. Nos dice, ¿hasta qué categoría puede el mismo proponente realizar el mismo trámite? Sí, hasta la El, categoría C, sea registro, categoría C, ya sea en proyecto o en operación, la puede realizar la persona. ¿Verdad? Eso establece así por hoy la normativa. Muchísimas gracias. Y pues aquí solicitan más que todo su opinión sobre eso, por qué se inicia hablando de las multas y sanciones en vez de crear políticas de divulgación y apoyo a las pymes, que son las mayorías en las actividades económicas. Sí, era lo que hablaba, que el Ministerio de Ambiente estuvo promocionando hace un año a través de su página, porque al final esto es parte de la propia entidad, pero como lo conversaba la ley, ¿verdad? Lo que es la normativa, no admite ignorancia y aunque pues nosotros como consultores o entidades o gremiales, pues hacemos este tipo de actividades para orientar, para educar pues a toda la población en general, porque a veces las personas pues se dan cuenta hasta que tienen una denuncia y vienen todos los procesos legales y multas que ni idea tenían, ¿verdad? No obstante, como gremiales incidimos un poco ante el Ministerio de Ambiente en ese sentido, pero realmente no es nuestra obligación ni de las entidades gubernamentales. Lo que sí sé es de que toda norma, todo reglamento es publicado en el diario oficial para hacerlo conocimiento del público, pero lamentablemente no toda la población se tienen accesos a este diario, ¿verdad? Entonces, pues sí, lamentablemente existe este como vacío de no haber una educación ambiental. Hoy por hoy, pues existe incluso en el Ministerio de Ambiente una norma, una ley que establece de urgencia nacional la educación ambiental, pero pues todavía nos falta mucho como pueblo, ¿verdad? Pero ahí vamos educándonos poco a poco en ese sentido y pues motivarlos a seguirse orientando y capacitando en este tema, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ruth. También tenemos otra, otra consulta que nos dice, nos comenta Carlos, ¿verdad? Es de mi conocimiento que ninguna delegación del MAR audita que proyectos, obras o industrias o actividades para que cumplan con la licencia ambiental. Aparte, algunas delegaciones del MAR refieren consultores ambientales con el discurso de que como los conocen, por eso les van a aprobar rápido los diagnósticos y los estudios de impacto ambiental. ¿Qué medidas han tomado ustedes para resolver este inconveniente o qué se puede hacer para denunciar estas prácticas? Pues la verdad es de que ya es muy interno mire, la verdad es de que sí existe mucha debilidad en nuestro sistema bueno, se llama sistema de evaluación, control y seguimiento ambiental, así lo determina el reglamento, ¿verdad? Que son todos aquellos procedimientos, instrumentos y toda la organización y el proceso que se obtiene para obtener una licencia a través de el MAR Guatemala y a través de las delegaciones. Pero sí hay un divorcio total dentro de los procedimientos aquí en Guatemala y dentro de las delegaciones, ¿verdad? Y hay mucha discrecionalidad, lamentablemente, pues eso no solo en esta entidad, es en todo a nivel, pues como países, somos un país subdesarrollado, ¿verdad? Lamentablemente, y eso no nos deja avanzar por esa discrecionalidad y esos procesos que en todo caso sí existe discrecionalidad en que se aprueban instrumentos que no tienen ninguna gestión ambiental, ¿verdad? Que no llevan bien establecidos algunos compromisos y pues ahí es donde hay que tener cuidado de cómo contratar a un consultor ambiental, pues que sea realmente versado en el tema y que les vaya a apoyar, porque con la recomendación pues de ver la licencia ambiental como una oportunidad de poder involucrarse en el proceso como propietarios, ¿verdad? De que realmente se establezcan los posibles impactos que vayan a tener sus actividades económicas, se le establezca la medida de mitigación, que es en este caso de control ambiental,
para que no llegue la modificación del recurso, en este caso si hablamos del agua, ¿verdad? Yo recibo el agua con una calidad, la trato y la devuelvo casi con la misma calidad. Esa es la idea de un instrumento ambiental, esa es la idea de tener una gestión ambiental. Mi gestión ambiental, ¿cuál va a ser? Verificar que yo esté cumpliendo con parámetros de descarga, porque eso quiere decir que yo no estoy impactando al recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, como consultores, pues no lo podemos ver como gremiales desde ese punto de vista, pues esta es lo que tenemos como sistema. Y como les digo, depende también como empresario se tenga la, no voluntad, sino la iniciativa de también involucrarse en sus actividades económicas para que pues puedan contratar la persona adecuada que sí les proporciona una buena gestión ambiental y no solo sean documentos que se ingresan para obtener una licencia, ¿verdad? Que era la reflexión que realmente ponía ahí al final de mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ruth. Tenemos dos preguntas más y nos preguntan, en algunas ocasiones se usan los compromisos ambientales del PGA, no todos, pero sí algunos en la matriz de riesgo de los sistemas de gestión integral. ¿Eso es correcto? Sí, la verdad es de que los sistemas, los ISO, todas las normas voluntarias tienen un capítulo donde dice cumplimiento de normativa local. Y entonces de ahí entra en que forma parte del cumplimiento de los compromisos ambientales. E inclusive llega mucho más allá, hablando de cumplimiento legal, ambiental, ¿verdad? Local, porque las normas a veces son voluntarias. En este sentido no es voluntario, es una obligación, ¿verdad? Entonces sí es viable que algunas matrices puedan tener y verificarse el cumplimiento de compromisos ambientales que están dentro de las resoluciones. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y para ir cerrando con la última pregunta, nos dice Brando, ¿qué tipo de capacitaciones o estudios académicos recomienda para volverse un buen consultor ambiental? Ah, fíjese de que uno puede tener cualquier título. Bueno, ahora ya hay carreras en ingeniería ambiental, ¿verdad? Yo pues, ya tengo unos añitos de estar en esto. Y yo soy contador público y auditor, pero saqué mi maestría en estudios ambientales en la Universidad del Valle. Mis respetos con la universidad a nivel de dirección. Pero empecé trabajando en esto por que formamos un equipo consultor, o sea, no lo trabajo individual. Toda la vida ha sido la visión de equipo consultor porque es más integral, ¿verdad? No obstante, pues las maestrías y sobre todo la educación viene del interés de uno de realmente educarse. A mí me decían, ¿qué hace usted como auditor haciendo instrumentos ambientales? Y yo ya tenía como 100 cursos de manejo de aguas residuales, de vertederos, de lo que sea, o sea, tal vez la profesión no lo hace, sino la voluntad de querer trabajar y de querer proteger nuestros recursos naturales, ¿verdad? De tener un país sostenible y ahora subirnos a la economía ambiental, ¿verdad? Para que nuestros recursos pues vuelvan a ser utilizados. Y no le puedo dar una recomendación específica, eso está muy dentro de uno de querer, no solo obtener una maestría o un diplomado, pero dependiendo de cómo vaya a tener uno conciencia de ser un buen consultor, ¿verdad? De dar las medidas de mitigación y la gestión, de investigar a veces estos procesos, no solo de llenar requisitos y términos de referencia del Ministerio de Ambiente, es de hacer un proceso de evaluación de impacto ambiental desde la idea de proyecto, planificación de sus medidas de mitigación en proyecto para que cuando ya esté operando no tenga ningún problema, ¿verdad? Y pueda tenerse la parte económica de inversión para las medidas de mitigación que se deben de tener. Entonces, depende, ¿verdad? De qué como persona quiera ser uno como consultor. Cualquier carrera puede ser, ¿verdad? Pero lo que le va a dar a uno la dinámica es la responsabilidad que uno va a tener como un buen consultor y dar los resultados efectivos a las empresas que lo requieren tanto porque realmente las empresas se dedican a sus actividades económicas, ¿verdad? Y nuestra parte como consultor es dar
las medidas correctivas idóneas, técnicas y legales que necesitan las empresas para operar bien y que no tengan como consecuencia. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ruth. Y con esto, pues estamos dando por finalizado lo que sería este co-webinar. Nuevamente le agradecemos mucho por su participación en nuestra Academia Ambiental, por siempre tener esa apertura, ¿verdad? De brindar sus conocimientos con los profesionales que se encuentran hoy acá presentes. Muchísimas Sí. gracias siempre por su apoyo. A ustedes, denme gracias. Siempre estamos a las órdenes ahí para cualquier consulta y mucho gusto siempre haber estado con ustedes compartiendo algo de mis conocimientos. Que tengan feliz día. Muchísimas gracias. Así también a los participantes les deseamos un feliz día. Esperamos que toda la información brindada haya sido muy nutritiva, como lo comentaba anteriormente. Esperamos verlos en las próximas actividades que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Éxitos en sus labores y nos estamos viendo. Que tengan Gracias, que un tengan feliz feliz día. día. Adiós.